Buenas tardes. Buenas tardes España, Madrid, las 20:54, es decir, las 8:54 p.m. del martes 18 de junio de 2023. Vamos a proseguir con la serie de videos siglo XX corto, que ya hay varios. La serie de videos siglo XX corto, 1914-1989. Y hoy vamos a comenzar, aunque un video no será suficiente, con los años 50 del siglo pasado. Bueno, durante más de 4 décadas de Guerra Fría, las dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, no se enfrentaron militarmente de forma directa, pero se produjeron múltiples conflictos en la periferia que ocasionaron unos 20 millones de muertos. El primero de estos conflictos importantes fue la Guerra de Corea. En 1953, como sabemos, muere Stalin y llega Eisenhower a la presidencia de Estados Unidos. En ese momento pareció que se abría una oportunidad para el deshielo, pero diversas complicaciones que tienen que ver con Hungría, Indochina, Suez y Berlín, y ya las detallaremos todas ellas en los videos que sean necesarios para los años 50. Debido a estas complicaciones, llamémoslas así, vamos a llamarlas así: Hungría, Indochina es Vietnam, Suez, Berlín, pues estas complicaciones volvieron a atizar la Guerra Fría. La carrera nuclear continuó y las esperanzas de desacelerarla se frustraron. En la cumbre de París de 1960 no se llegó, lamentablemente, a un acuerdo para detener la carrera armamentística. El tercer mundo, eso que llamamos el tercer mundo, y luego se hablará de quiénes son o de quiénes fueron. El tercer mundo se convirtió en el tablero por excelencia de la rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Está volviendo a suceder. Porque el nacionalismo revolucionario, por llamarlo así, apareció en varios países y apareció como la nueva posible base del comunismo. Así lo vio el capitalismo, como una amenaza. Emergieron nuevas potencias regionales y siguió la descolonización con una dinámica imparable. Descolonización que había comenzado después de la guerra y que a lo largo de todos los años 50, del 50 al 60 del siglo pasado, continuó. Europa Occidental, Estados Unidos y Japón, muy importante, consolidaron su prosperidad socioeconómica. Y la llamada Europa Oriental trataba de dejar atrás el estalinismo. Con la primera crisis periférica, es decir, la Guerra de Corea, nos enfrentamos a una globalización de la Guerra Fría. Ya la Guerra Fría no era Europa, Estados Unidos, Rusia, Japón, sino el mundo entero. Y la primera confrontación de importancia
por la duración, por la cantidad de muertos, por todo, fue la guerra de Corea. La guerra de Corea fue el primer paso para la globalización de la Guerra Fría. Por otra parte, se proclamó la República Popular China. Y esto obligó a Truman a extender a Asia la política de contención del comunismo que hasta ese momento había venido practicando en Europa Occidental. La percepción de amenaza para Estados Unidos se reflejó en un documento llamado NSC-68. Este documento fue un documento marco sobre la seguridad, redactado en los primeros meses de 1950 por el Interministerial Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. En ese documento se asumía que la Unión Soviética tenía aspiraciones de dominio mundial y trataría de fomentar conflictos limitados en cualquier parte del mundo. Estados Unidos debía prepararse con todos los medios a su alcance para neutralizar ese peligro. Se abrió paso a una política más agresiva que incluía desde acciones militares a la guerra económica y psicológica o ayuda técnica para combatir la pobreza en el tercer mundo. ¿Por qué Estados Unidos trató de combatir la pobreza en el tercer mundo? Para tratar de que no se entusiasmaran con el comunismo. Estados Unidos afrontó también un costosísimo programa de rearme. El ámbito de la Guerra Fría se hacía planetario. Y además estaba en juego la civilización occidental. Este clima estalló en el conflicto de Corea, que comenzó en el año 1950 y terminó en el año 1953. Muy importante, la Guerra de Corea. La primera guerra importante dentro del marco de la llamada Guerra Fría. Liberada en 1945 por los aliados al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Corea quedó dividida en dos zonas de ocupación, una soviética y otra norteamericana, por el paralelo 38. Estados Unidos llevó la cuestión a la ONU y se decidió la formación de gobierno provisional y la formación de un gobierno provisional y la celebración de elecciones en ambas zonas, en ambas Coreas, ¿no? Pero estas elecciones solo se pudieron efectuar en Corea del Sur. En Corea del Norte, hay que decir que en 1948 se retiraron las fuerzas de ocupación, tanto las norteamericanas como las rusas, como las soviéticas, ¿y qué quedó? La Guerra de Corea empezó en 1950, hemos retrocedido un poco el 48 cuando se retiran las fuerzas de ocupación. ¿Qué quedó? Quedó en el norte de Corea un estado comunista apoyado por Moscú, llamado República Popular de Corea, muy militarizado, con Kim Il-sung al mando, y en el sur un régimen poco democrático, liderado por Syngman Rhee y protegido por Washington. Es decir, comunismo arriba, dictadura de derechas abajo, por decirlo de alguna forma. Kim Il-sung
tomó la iniciativa en junio de 1950 y con el conocimiento y ánimo de China y de la Unión Soviética, trató de unificar el país bajo su mando. Trató de conquistar Corea del Sur, creyendo que encontraría el apoyo de Corea del Sur y que Estados Unidos no intervendría. De hecho, Estados Unidos había declarado poco antes que Corea estaba fuera de su perímetro defensivo. Pero cuando con una rápida ofensiva Kim Il-sung ocupó buena parte del territorio surcoreano, la reacción norteamericana ante lo que parecía un nuevo desafío comunista fue inmediata. Washington promovió la condena e intervención de la ONU y pudo enviar tropas bajo su cobertura, la cobertura de la ONU, con otros 19 países. Los soviéticos no lo impidieron. Stalin no quiso ejercer su veto porque deseaba que Estados Unidos se enredara en una larguísima y costosísima guerra con China. Y en este caso, la guerra con Corea le servía de la misma forma, ¿no?, para debilitar el prestigio norteamericano y distraer su atención de otros frentes geográficos. Desde septiembre de 1950, el famosísimo general MacArthur dirigió una exitosa contraofensiva que logró traspasar el paralelo 38. Pero hubo una rápida respuesta militar de China a favor de Corea del Norte, que envió más de 500.000 hombres, medio millón de hombres. Los contingentes de Estados Unidos y de la ONU tuvieron que retroceder. La Unión Soviética, que había dado luz verde a esta operación, prefirió inhibirse dada su inferioridad nuclear y solo abasteció con aviones tanto a los chinos como a los norcoreanos. Y Truman no quiso utilizar el arma atómica. Menos mal. De todos modos, la guerra de Corea fue espantosa. Pueden ver, hay muchas películas, pero pueden ver la de Oliver Stone, llamada Corea. Además, Oliver Stone fue soldado, fue un marín durante esa guerra. El frente se estabilizó en noviembre del 51, cerca del paralelo 38. Sin embargo, la guerra siguió y el número de bajas no cesó. En julio de 1953, tras la muerte de casi 2 millones de personas, se cerró un acuerdo definitivo que no alteraba la frontera de 1950. Es decir, 2 millones de muertos y pérdidas económicas inusitadas para que la cosa quedara igual. Corea dividida en norte y sur y con el mismo paralelo 38. La crisis bélica de Corea, de la guerra de Corea hay muchísimo que decir. Si les interesa precisamente este episodio de la Guerra Fría, hay muchísima literatura sobre la guerra de Corea. La hay en modo ensayístico, donde se comentan cuestiones ideológicas, y la hay también, hay muchos libros sobre las acciones militares detalladas sobre la guerra de Corea. La crisis bélica de Corea, repito, constituyó un punto culminante de la Guerra Fría. Se intensificó la atmósfera de miedo al percibir como posible una nueva guerra mundial. Yo, que nací en el 60
Y la primera mitad de mi vida la viví bajo la Guerra Fría. De hecho, terminó en el 89-91, cuando yo rondaba los 30 años de edad. Bueno, había miedo en el mundo entero, incluyéndome. Se intensificó la atmósfera de miedo al percibir como posible una nueva guerra mundial, más general incluso que la segunda, que ya es mucho decir, y ello originó una radicalización ideológica del conflicto, en este caso el conflicto de Corea. Las repercusiones en ambas partes y en las relaciones internacionales fueron tremendas. En la Unión Soviética se vivió de nuevo la cara más dura del stalinismo. Estaba Stalin a punto de morir, pero todavía estaba vivo, ¿no? Purga del partido en Georgia. Represión contra los judíos soviéticos, muchos deportados al Asia Central. Stalin aceleró desde 1952 el programa de construcción del socialismo en la Alemania Oriental. La militarizó más aún. Hubo una brutal represión, Alemania Oriental, una colectivización agrícola, etc. Buscando hacer de ella, de la Alemania Oriental, una especie de baluarte para la inminente guerra con Occidente. Para hablar de la división de las Alemanias y todo eso, los remito a los videos anteriores de esta serie. En Estados Unidos el comunismo se convirtió en el enemigo por excelencia, percibido como una amenaza inminente. El ambiente de temor y sospecha dio lugar al llamado macartismo, que le debe el nombre al famosísimo, lamentablemente famosísimo senador McCarthy, ¿no? Que veía comunistas por todas partes, ¿no? Desde 1950 al 54, y a partir de casos reales de espionaje, los del diplomático Alger Hiss y el matrimonio Rosenberg. Por cierto, el matrimonio Rosenberg fue condenado a muerte en la silla eléctrica por espiar en Estados Unidos para la Unión Soviética. Debido a estos casos reales, que a lo mejor no eran muchos, se desató una verdadera persecución judicial contra los sospechosos de militancia comunista, funcionarios del Estado, representantes del mundo de Hollywood, entre ellos el célebre Charlie Chaplin, científicos como J.R. Oppenheimer, padre de la bomba atómica, e indudablemente partidario de Estados Unidos y no de la URSS. Pero es que MacArthur enloqueció, veía comunistas por todos lados. Sindicalistas también fueron puestos bajo sospecha, etc. En Estados Unidos había una paranoia ante ante el surgimiento de posibles focos comunistas, incluyendo su propio territorio. La vertiente cultural y propagandística de la Guerra Fría cobró más importancia porque las decisiones de seguridad eran inseparables del conflicto ideológico. Se enfrentaban dos estilos de vida: capitalismo democrático y comunismo. Y ambos combatían por el alma de la humanidad, sobre todo en Europa Occidental, que claro, era la que en más peligro estaba, visto desde el punto de vista capitalista, era la que en mayor peligro estaba porque estaba cerca. La Unión Soviética tenía ventaja en el terreno propagandístico, al disponer de aparatos de propaganda más eficaces que venían trabajando desde hacía muchas décadas.
Además, contaba con la simpatía hacia el comunismo de buena parte de los intelectuales y de la nueva clase política europea, y me refiero a la Europa occidental, por su papel en la resistencia en la Segunda Guerra Mundial y en la mismísima Segunda Guerra Mundial, reforzada por la mitología antifascista que había servido de nexo de unión en la inmediata posguerra. Todo esto ha sido comentado en detalle en los videos anteriores de esta serie. Por el contrario, la propaganda anticomunista estaba desprestigiada, a consecuencia de su uso por los fascismos y autoritarismos de preguerra, es decir, del periodo anterior a la Segunda Guerra Mundial. Hubo gran éxito con iniciativas soviéticas como por ejemplo el Movimiento por la Paz Internacional, creado en 1948, que realizó el Congreso Mundial de Intelectuales en 1949. Allí surgió La Paloma de la Paz de Picasso. Y luego el lanzamiento, por llamar otro, el llamamiento de Estocolmo, también organizado por la Unión Soviética de 1950, contra las armas nucleares, fue la campaña más exitosa de los soviéticos. El llamamiento de Estocolmo, 1950, en contra de las armas nucleares. La respuesta anticomunista tomó fuerza con el Congreso para la Libertad Cultural, que se realizó en Berlín en 1950, financiado por dos cosas horribles, que a lo mejor a ustedes no les parecen horribles. Este Congreso para la Libertad Cultural, hecho por Occidente, por el capitalismo, en Berlín en 1950, en la zona que no ocupaba la Unión Soviética, fue financiado por la Fundación Ford, nada menos, y por la CIA. Además, Estados Unidos puso en marcha diversos programas y organismos para mejorar la imagen de su país. Y objetivos de política exterior por todo el mundo para tratar de alejar a la gente, sobre todo a la juventud, del comunismo. Por ejemplo, el programa de becas Fulbright, la UCIA, Agencia de Información de los Estados Unidos, la Casa de América, una vergüenza que todavía sigue allí, diagonal a las Cibeles, donde comienza la calle de Alcalá, o donde comienza, la Gran Vía. Bueno, una comienza y la otra termina. ¿Dónde se encuentran? No exactamente, pero más o menos allí se encuentran Alcalá y Gran Vía. La Radio Europa Libre, etc. A su favor, los Estados Unidos tuvieron el atractivo y la influencia de su cultura popular norteamericana, que tuvo influencias en el mundo entero, el cine, el jazz, etc. Y la creciente americanización, sobre todo de Europa occidental. Yo retorné a Europa hace unos 20 años, después de muchas décadas sin venir, y me quedé impresionada de lo americanizada que está. Que en España, por ejemplo, esto es un comentario, por eso que en España al tocino le llaman bacon. En España, en Venezuela, por ejemplo, donde viví muchos años, al tocino, así al tocino tipo bacon, al bacon se le llama tocineta. Aquí en España hubo una época en que se llamaba tocineta, por eso en Venezuela se llama así, porque fue colonia española. Pero que a la tocineta
La llamen bacon me dejó, y muchas otras cosas, la comida congelada, los platos preparados. Y eso por hablar de la comida. Hay una gran norteamericanización en Europa y lo que más me asombró fue que la hubiese en España. Seguimos. Bueno, en contra, Occidente, estamos llamando Occidente el mundo capitalista, en contra Occidente hizo que surgieran suspicacias en torno a las bases militares estadounidenses en muchos países europeos, el antiamericanismo tradicional contra una cultura estimada mediocre y de masas. Claro, en Europa siempre hubo un antiamericanismo tradicional contra una cultura mediocre y de masas, que es la norteamericana, ¿no? La reacción nacionalista ante lo que se percibía como una amenaza para las identidades nacionales. Bueno, aquí hay que detenerse, o sea, ciertamente la cultura europea, la cultura norteamericana, ¿cuál es? ¿Cuál es en música? Yo sigo, por supuesto, a mí me gustan muchísimos cantantes norteamericanos de antes y de ahora. Por supuesto que el rock forma parte de mi vida, de mi juventud y todavía, ¿no? Sobre todo el rock sinfónico. Pero al mismo tiempo yo siempre he estado aferrada a esta música que produjo Europa en cierto momento y que es absolutamente genial, uno de los patrimonios culturales de Europa más grandes, ¿no? Liszt, Chopin, Wagner, y para de contar, ¿no? No es precisamente, o sea, yo escucho de todo, digamos, lo popular y lo clásico y lo culto. Difícilmente esto se puede ver en los Estados Unidos, salvo en una muy pequeña élite cultural. Y en cuanto a la literatura, bueno, Estados Unidos ha dado algunos nombres. El último de todos es Paul Auster, ya hace varias décadas. Y bueno, por supuesto está Faulkner, ¿no? Y hay más, pero la cultura, en mayúsculas, es europea. La cultura de verdad, no la popular, que también la tenemos, ¿no? Y no hay ningún problema entre escuchar a Isabel Pantoja, una folclórica española, y poder escuchar la música barroca. Por ejemplo, Albinoni, Bach, por supuesto, ¿no? Entonces, Europa, el nacionalismo europeo estaba preocupado porque las corrientes culturales, entre comillas, norteamericanas, pudieran acabar con el patrimonio cultural europeo. Y tampoco, bueno, también hay que dar cuenta de los grandes esfuerzos que hizo la Unión Soviética en materia de danza clásica, o sea, de ballet, de música culta, etc. Bueno, la guerra de Corea también repercutió en la planificación militar de los Estados Unidos. El objetivo de Estados Unidos era el freno de la expansión comunista en todo el mundo. Militarizaron la estrategia de contención del comunismo, la expansión de la red de bases y alianzas militares norteamericanas alrededor de todo el perímetro de la Unión Soviética,
y un formidable incremento de los presupuestos de defensa de los Estados Unidos. También hubo bases en Latinoamérica y no solo en Europa, y la sigue habiendo. Otra lección de la guerra de Corea para los Estados Unidos fue la ineficacia de disponer de armas atómicas en un conflicto limitado. Era difícil señalar objetivos apropiados, se temía la reacción de la opinión pública mundial, pero sobre todo se temía poder provocar una intervención nuclear soviética. Es decir, lo que le preocupaba a Estados Unidos es que el arma atómica no era precisa. No se podía atacar a un objetivo preciso, aislado de lo que lo rodeaba. Para neutralizar esta debilidad, el presidente Eisenhower advirtió en 1954 de que en caso de cualquier agresión comunista, Estados Unidos respondería de forma global e inmediata, y con todos los medios, incluidos los nucleares. Esto fue la amenaza que lanza Eisenhower. Es una amenaza que él lanza para que la Unión Soviética, antes de que se le ocurra atacar a Europa Occidental o a los Estados Unidos, tenga en cuenta que Estados Unidos va a usar su arsenal nuclear. A esta iniciativa de Eisenhower se le llamó Massive Retaliation, o sea, una retaliación masiva. Esta retaliación masiva estaba muy cerca del concepto de la destrucción total mutua, que era lo que todos durante la Guerra Fría temíamos. Temíamos un enfrentamiento que produjese la extinción de la especie humana. Y no solo de la especie humana, de todo lo vivo que hay en el planeta Tierra. Estados Unidos se dio cuenta que la respuesta gradual que dio en Corea no era lo más apropiado. Entonces se esgrimió la amenaza de una segura destrucción mutua. Esto lo hacían los Estados Unidos a cada rato mientras duró la Guerra Fría, y por eso los 30 primeros años de mi vida y de toda mi generación los pasamos totalmente aterrados por una confrontación nuclear, y eso llevó a muchos a la droga, a una vida sexual desenfrenada, al alcohol, a las carreras ilegales de automóviles. Yo en esa época también yo participé en carreras ilegales con automóviles tuneados, y yo pensaba, bueno, total, cuando los rusos o los norteamericanos le den al botón rojo no va a quedar nada, así que ¿qué importa arriesgar la vida a 250 kilómetros por hora? Bueno, volvamos a decirlo. Estados Unidos esgrimió la amenaza de una segura destrucción mutua y optó por una estrategia de represalia nuclear masiva que resultaba más barata porque permitía recorte en fuerzas convencionales, exceptuando las aéreas, y sencilla, era más barata y más sencilla la represalia nuclear que la represalia con armas convencionales, dada la superioridad norteamericana en número de armas y de bases militares. Bases militares para el despliegue aéreo, se entiende, ¿no? También están los portaaviones, ¿no? Estados Unidos dispuso de la bomba de hidrógeno, que actúa no por fisión nuclear como la de uranio, que fue la que usaron en Nagasaki e Hiroshima, no por fisión como la de uranio, sino por fusión. Entonces Estados Unidos dispuso de la bomba de hidrógeno a fines del 52. En agosto del 53 ya la tenía también la Unión Soviética. Y en 1954 Estados Unidos poseía la bomba de 15 megatones.
aún más potente. En este periodo, las armas nucleares norteamericanas pasaron de 300 a más de 800, frente a unas 50 de la Unión Soviética, país que no tenía capacidad aérea para proyectarlas sobre Estados Unidos. La actual Rusia sí tiene esa capacidad. En Asia, la guerra de Corea abrió 2 décadas de hostilidad en las relaciones entre Estados Unidos y China. Estados Unidos se convirtió en el guardián de la estabilidad de la zona oeste del Pacífico. En Japón, el caso de Japón es muy interesante, se aceleró la independencia del país, que estaba ocupado por los Estados Unidos. Videos anteriores, baluarte estratégico de Estados Unidos en la región y su rehabilitación internacional. En 1951 se firmaba el muy importante Tratado de San Francisco y un acuerdo de defensa bilateral que suponía la cesión de bases militares a Estados Unidos y la permanencia de tropas norteamericanas en territorio japonés. Este Tratado de San Francisco fue entre los Estados Unidos y el Japón. Acuerdos similares de mutua asistencia se firmaron ese año con Australia y Nueva Zelanda. Un tripartito llamado ANZUS con Z, ANZUS, es decir, un acuerdo tripartito entre Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda, ¿no? Se creaba la Organización del Tratado del Sureste Asiático, la SEATO, con Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, por supuesto, estos dos siempre con Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Filipinas, Tailandia y Pakistán. Y Estados Unidos se comprometió a apoyar a Francia en su guerra de Vietnam, Indochina, Vietnam, y a respaldar a Chiang Kai-shek en Taiwán, aparte de enviar ayuda militar a Birmania y Tailandia. Como lo ven, un siglo de guerras, de producción de armas, de alianzas militares, de una guerra fría repleta de guerras calientes. En el área atlántica, Corea contribuyó a convertir a la OTAN en una verdadera alianza militar. El miedo a que el siguiente golpe comunista fuera un ataque soviético en Europa hizo que los aliados de este continente exigieran un mayor compromiso a los Estados Unidos, con su defensa en la línea del Elba, para contrarrestar la superioridad militar en armas convencionales respecto a Europa Occidental. Truman aceptó y desde septiembre de 1950 se enviaron más tropas de combate a Europa hasta completar 4 divisiones. Y ya había 2 divisiones de ocupación en Alemania Occidental, con lo cual sumaban 6 divisiones norteamericanas en Europa Occidental. Estados Unidos empezaba a transferir armas nucleares a suelo europeo, dentro de la estrategia del New Look, la nueva imagen de Estados Unidos. Aunque bajo el control de Estados Unidos, las armas nucleares que Estados Unidos colocó en Europa estaban bajo el control de los Estados Unidos y pretendían compensar el arsenal convencional soviético. Para reforzar el flanco mediterráneo de la OTAN, Francia cedió a Estados Unidos bases militares en Marruecos y se integraron en la organización Grecia y Turquía, lo que rebajó los estándares democráticos de la OTAN. Bueno, en Turquía ya sabemos los gobiernos que ha habido
en las últimas décadas, y en Grecia en ese momento había una dictadura militar. También se firmó un acuerdo bilateral con España en 1953, ayuda militar y económica a cambio de bases militares, que ayudó a la rehabilitación de la dictadura de Franco y a su aceptación en la ONU en 1955. Incluso Tito, Yugoslavia, recibió ayuda militar norteamericana. Recuerden que Yugoslavia era un país comunista, pero independiente de la Unión Soviética. Desaparecieron las reticencias europeas, sobre todo las de Francia, contra el rearme alemán, de la Alemania Occidental. Esto se ve, por ahí tengo videos sobre la Unión Europea, ¿no? Sobre cómo se llevó a cabo la Unión Europea, pero nos vamos a hacer un breve comentario. Hubo una iniciativa francesa por esos años, por los años 50, donde se hablaba de crear un ejército europeo, con unidades de los 6 países de la CECA. Todo esto en videos sobre la Unión Europea, que es la CECA, esto y aquello, donde integrar al ejército alemán, lo que se llamó Plan Pleven, 1950, formando así la llamada Comunidad Europea de Defensa, la CED, aprobada en 1952 sin Estados Unidos, pero vinculada a la OTAN. Finalmente, el Parlamento francés no ratificó este tratado y por lo tanto este tratado nunca se aplicó. Libros buenos y baratos sobre la Unión Europea. Me tengo que hacer una biopsia aquí. Bueno, libros buenos y baratos sobre la Unión Europea en el barrio latino de París. Allí te puedes comprar libros de bolsillo sobre todas las fases de la creación de la Unión Europea, baratísimos. Y entender el francés no es tan difícil. Y también, debajo de la tierra, si tú sales del Museo del Louvre, por debajo, subterráneamente, que hay una especie de centro comercial enorme, allí también hay una cantidad de librerías con libros de poche, libros de bolsillo, de lo que quieran. Baratísimos, baratísimos. Creo que me interesan más esas librerías que hay en el subsuelo parisino que el Museo del Louvre. Mi museo favorito en Francia es el de Orsay, por supuesto. Bueno, luego vino el Tratado de Bruselas de 1948, en origen para protección contra Alemania. O sea, se creó para protección contra Alemania. Se amplió a Italia y a la República Federal de Alemania, es decir, la Alemania del oeste, ¿no? Nacía la Unión Europea Occidental y Alemania ingresaba en la OTAN con el visto bueno francés. Tras renunciar a un ejército mayor, a 500.000 hombres, medio millón de hombres, y renunció también la Alemania Occidental a producir armas atómicas, químicas y bacteriológicas. ¿Por qué se dice que el Tratado de Bruselas fue para la protección contra Alemania? Bueno, porque si Alemania estaba en el mismo tratado que Francia y que Estados Unidos, no los iba a volver a atacar como había sucedido en el pasado, porque ahora eran socios. Yo creo que esta prohibición de aumentar el ejército alemán, aunque ahora tenemos la Alemania unificada, en número de hombres, puede que ahora se permitan más hombres, no lo sé, tendría que averiguar. Pero creo que Alemania sigue estando vetada por la comunidad internacional para producir armas atómicas, químicas o bacteriológicas. Creo que sigue siendo una prohibición
Y bueno, yo las prohibiría en toda Europa, pero bueno. Además, concluía el régimen de ocupación en la Alemania Occidental, por supuesto, y con ello se normalizaban las relaciones con el antiguo enemigo. La nueva doctrina de disuasión nuclear que diseñó el mundo occidental, es decir, el mundo capitalista, suponía que en caso de cualquier ataque soviético, incluso convencional, es decir, con armas convencionales no nucleares, cualquier ataque soviético habría de producir un conflicto nuclear en suelo continental, es decir, suelo ruso y europeo. Qué listos los norteamericanos, ¿no? Nos querían sacrificar y todavía quieren hacerlo, si no, no hubieran montado esa guerrita que tienen allí en Ucrania. La única ventaja de esta estrategia para Europa era económica, pues los europeos pudieron limitar sus gastos militares protegidos por el paraguas defensivo de la Unión Soviética. Un paraguas defensivo que también era ofensivo, porque si la Unión Soviética hacía un ataque, por ejemplo, a Francia, con un avión de guerra, un caza, con una bomba convencional, no nuclear, pues Estados Unidos respondería con un ataque nuclear. Bueno, la respuesta al Tratado de Bruselas del 48, la respuesta soviética se vio en 1955, con la creación del Pacto de Varsovia. Una alianza de amistad, cooperación y asistencia mutua con Albania, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, Rumanía, la RDA, es decir, la República Democrática de Alemania, es decir, la Alemania comunista, y la Unión Soviética como socios. Dicha organización, el Pacto de Varsovia, no solo protegía de cualquier agresión exterior, sino también de los peligros de subversión o revolución interna dentro de la Unión Soviética y dentro de sus países satélites. Por eso pudo ser invocado por Moscú para intervenir en Hungría en 1956. Además, la RDA, la República Democrática Alemana, la DDR, como lo llamaban, DDR en alemán, la comunista, fue dotada también de plena soberanía. Sin embargo, militarmente, el Pacto de Varsovia tardó casi una década en dotarse de operatividad. Es decir, estaban más atrasados que el bloque capitalista, militarmente hablando. Y también en lo demás, pero no lo sabíamos. En aquella época, que cuando yo era joven, se creía que en la Unión Soviética había una prosperidad económica enorme, que el único daño a sus ciudadanos era que no podían salir de allí. Y los de los países satélites tampoco, tenían que quedarse allí, pero creíamos que tenían una insuperable calidad de vida y también creíamos que su industria era mejor y más eficiente que la industria occidental. Para una persona como yo, que iba a cumplir 30 años y de repente se desmoronó la Unión Soviética y enseguida eso se llena de prensa occidental, descubrir que era mentira el gran desarrollo industrial soviético, que a nivel de tecnología llevaban un atraso de 40 años o más y que el nivel de vida de los soviéticos era miserable, de los ciudadanos rusos, checos, húngaros, polacos, etc., fue todo un descubrimiento. No podíamos creer que detrás de ese telón de acero hubiese la miseria que había, ¿no? Comentario personal.
Luego quiero hablar de Hungría y todo lo que pasó allí. No sé si hablarlo ahora o después. Bueno, como Estados Unidos va a cambiar de presidente, yo cambio de video. Nos vemos ahora mismo.